Fue artistas y guatemaltecos más célebres de nuestra historia. Por esta razón, un acuerdo gubernativo del año 2014 decretó que cada 9 de junio se conmemorara el Día de Miguel Ángel Asturias, fecha en la cual se recuerda la trayectoria del afamado escritor, que coincide además con el aniversario de los con y el Premio Nobel de la Literatura en 1967. Entre las principales obras del autor resaltan El Señor Presidente, Hombres de Maíz, Viento Fuerte, El Papa Verde, Los Ojos de los Enterrados, por mencionar tan solo algunas de sus más grandes creaciones. Sin duda alguna es un orgullo e el Nosotros damos inicio a nuestra emisión, como siempre, agradeciendo su preferencia. Ya estamos preparados para informarle. Buenas noches, Vanessa y Andri. ¿Qué tal, Maciel? Buenas noches. Ya usted en casa, gracias por acompañarnos una vez más. Por supuesto, nuestro equipo está listo para presentarle lo más relevante de esta jornada. Somos Telediario, emisión estelar, y aquí están nuestros titulares. Insólito, trabajador ligado a Señalados en caso Bufete de la Impunidad, recuperan libertad. Alias Seco rinde declaración como colaborador eficaz. Autoridades advierten que hacinamiento en cárceles del país podría provocar amotinamientos. Congreso rechaza estado de calamidad por incendios forestales. Frente a la justicia, presunto responsable por muerte de aficionado de comunicaciones. Ministerio de Salud analiza emitir acuerdo para compra de oxígeno. Perú tiene nuevo presidente tras ajustados resultados. Pedro Pablo triunfa. En el deporte, este fin de semana se realizará la 25ª edición de Copa Mundo Maya de tenis. Comenzamos con la información. Salvador González, alias Seco, llegó nuevamente a Torre de Tribunales. Esta vez fue para rendir su declaración en anticipo de prueba en el caso conocido como Bufete de la Impunidad, donde una jueza. Mientras Salvador González, alias Seco, declara como colaborador eficaz, el juez tercero penal otorgó medidas sustitutivas a los 7 implicados en el proceso conocido como Bufete de la Impunidad. El ahora colaborador eficaz decidió hablar sobre cómo fue su proceso de la línea cuando fue detenido la primera vez y que supuestamente fue el hijo de la jueza contralora del caso que colaboró para que se otorgaran medidas sustitutivas a... Pues ya nos fuimos nosotros al preventivo, la sala 18, donde fuimos liberados en ese momento. En las carceletas también habíamos hablado con Javier y con Miguel varias veces. Sin embargo, yo los escuché cuando ellos hablaron, entre ellos dos, que quien era un... Sí, el arreglo que se había llegado, ¿verdad? Eso no fue comentado a mí de forma directa, sino como yo lo manifesté, lo escuché de las pláticas que ellos tenían. Y ya después, al final de esa misma noche, habiendo hecho el pago respectivo de la caución económica, se me liberó con esa medida sustitutiva. 250,000 quetzales fueron las cauciones económicas impuestas a ECO, Miguel Lemus y Francisco Ortiz, alias el Teniente Jerez, que según la declaración del procesado fue el dinero que le pidieron para su libertad, que no duró mucho tiempo. Telediario, información actual. A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Extinción de Dominio decretó ya una medida cautelar de embargo de 15.5 millones de quetzales a César Augusto Medina Farfán, investigado por el caso conocido como Redes y ligado a proceso penal en julio del año pasado. Debido a este proceso se mantiene privado de libertad. Esto es en base a las investigaciones que hace la Fiscalía contra la impunidad al señalado ya de varios delitos junto a otros exfuncionarios públicos del Estado que permanece en la misma carpeta judicial.
Los recién sentenciados a penas de 11 y 17 años por la creación de plazas fantasma en el Congreso de la República deberán pagar como recuperación o reparación digna al Estado dos cantidades distintas. Claudia Bolaños, por ejemplo, ex asistente del presidente del Congreso de la República, Pedro Moadi, cancelará 372,000 quetzales. José Blanco, quien era una de los guardias de seguridad, debe hacer efectivo 86,000. El tribunal dio a conocer que esta medida es para resarcir los daños que se provocaron al Estado y esto podría ser modificado, dijo. En otro tema, el Congreso rechazó el estado de calamidad por incendios forestales de Petén. Y es que la mayoría de diputados votó en contra de su vigencia al considerarla ya tardía. Con 12 votos a favor, 94 en contra y 52 ausencias, así el Congreso de la República rechazó el primer estado de calamidad que decretó el actual Ejecutivo. Este hecho se concretó en la sesión extraordinaria convocada en el último día que da plazo la Constitución para conocer el tema. Durante el debate se consideró que los incendios forestales en Petén ya fueron apagados por lluvias, por lo que no ven conveniente la vigencia de este estado de excepción. Nosotros hace 3 meses les advertimos a las autoridades de que esto iba a pasar. Para ser exactos, el día 3 de marzo se los advertimos y no enviaron los fondos debidos al CIPECIP, que era responsable. Que lo consideramos a destiempo. Si hubiera habido alguna justificación de temporalidad, esto habría que haberlo propuesto desde el mes de marzo y no hasta ahora. Durante la sesión se concretó una discusión por errores en el procedimiento, lo que en parte fue atribuido a deficiencias en la redacción del decreto que estableció el estado de calamidad desde el pasado sábado. Existen terribles falencias y una de ellas es, señor presidente, que no se observa el procedimiento que la Constitución y la obligación que tiene el Ejecutivo con respecto al trámite. Con esta decisión el Congreso regresa el decreto de estado de calamidad al Ejecutivo, notificando que las medidas tomadas en Petén no tienen respaldo del organismo legislativo. Telediario, información actual. El Congreso de la República nuevamente está integrado con 158 diputados, esto luego que los ciudadanos Lucrecia Samayoa asumiera la diputación por el distrito de Huehuetenango y Juan Carlos Bautista por el distrito central. Lo anterior para ocupar los escaños vacantes que dejaron las renuncias de Selvin García y Julio López, estos acusados por actos de corrupción en contrataciones dudosas dentro del organismo legislativo. Con este cambio, los nuevos parlamentarios asumen dichos cargos hasta complementar la legislatura hasta el 2020. Sindicalistas del Congreso empezaron las acciones legales en contra de las decisiones de la Junta Directiva. Con ello buscan impedir los descuentos de salarios anunciados para finales de este mes. Los 3 sindicatos del Congreso no se quedarían de brazos cruzados ante las medidas que anunció la directiva, ya que aseguran que sería un delito la disminución de salarios que iniciarían a partir de junio. Esto ante la advertencia de la Contraloría que dichos pagos serían ilegales. Porque no están basados en el fundamento legal ellos. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo el 10%, hay un acuerdo, el 7/2002, donde en esa época la Junta Directiva acordó que el 10% de aumento anual se hiciera sobre el salario sobre la base y el 012, sería 011 y 012. Este hecho ha provocado las primeras acciones legales en contra de la actual directiva y la advertencia de otros sindicatos para acudir a cortes e instituciones para accionar en contra del Congreso. Sería un amparo para tratar de frenar el descuento que se quiere hacer por parte de Junta Directiva. ¿Del 10%? Sobre el 10% a la totalidad del salario, ¿verdad? Recordemos que entre el ordenamiento jurídico, la misma Constitución Política del artículo 106, 175, 44 establece la protección no solo al salario, sino también a las mejoras sociales y económicas que se han logrado a través del convenio 8798 de OIT. Telediario, información actual. Vamos ahora a una pequeña pausa, no sin antes recordarle que usted puede darle seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales. Nuestro perfil en Twitter y Facebook es @telediariogt. Ya volvemos con más noticias.
Estamos de vuelta con más información y las últimas capturas tienen en problemas al sistema penitenciario, sobre todo por la falta de espacio. Y es que además cabe mencionar que las autoridades ya han indicado que el hacinamiento también genera algunos inconvenientes, sobre todo en los programas de reinserción, y puede contribuir a los amotinamientos. Diariamente ingresan a las cárceles del país nuevos privados de libertad que incrementan el hacinamiento que hay en los 21 penales. En un inicio, los centros carcelarios fueron creados para albergar a no menos de 7,000 reos, pero ahora esta cantidad ya fue triplicada. Expertos señalan que el hacinamiento favorece los motines e incluso hasta los asesinatos que han ocurrido dentro de las cárceles, dejando a un lado la rehabilitación y reinserción de los reos a la sociedad. Hay un hacinamiento que ha superado las capacidades de infraestructura del sistema penitenciario. Actualmente hay más de 19,000 personas privadas de libertad. Según el sistema penitenciario, la capacidad instalada de reclusión del preventivo de la zona 18 es para 1,200 internos, pero a esta fecha ya se reportan 4,954 reos. El Ministerio de Gobernación, a través de la cooperación internacional, espera construir en este año por lo menos 2 cárceles más. Estoy convencido y estoy seguro de que a finales de año vamos a tener 2 centros de privación libertad nuevos disponibles para aproximadamente 1,000 privados de libertad. Recientemente las capturas por el caso de cooptación del Estado también superaron la capacidad de la cárcel instalada en el Centro Militar Mariscal Zavala, donde guardan prisión exfuncionarios y empresarios. Pero no solo las cárceles para adultos tienen este problema. En los últimos días se ha visto la utilización de menores de edad para cometer hechos delictivos, incrementando la cantidad de detenidos. Hasta el 30 de mayo de este año, contamos con una población de 1,105 jóvenes privados de libertad. No está dentro de nuestras prioridades la construcción de nuevos centros de privación. Para el 2017, el Ministerio de Gobernación solicitó una ampliación presupuestaria de 700 millones de quetzales para edificación de centros de privación de libertad. Telediario, información actual. A decir de la fiscal general, el Ministerio de Gobernación es el encargado de mejorar la infraestructura de las cárceles. El sistema penitenciario del país está en una situación lamentable, que todos los privados de libertad, hombres y mujeres, deben de tener mejores condiciones. Desde luego están sufriendo por hechos que han cometido y en otros casos están sujetos a un proceso penal que justamente tendrá la labor de establecer su responsabilidad o que no sean responsables. En todo caso, el sistema penitenciario debe de ser adecuado, debe de respetar los derechos humanos de las personas en general. Por aparte, la irregularidad en el transporte urbano preocupa a usuarios que a diario utilizan este servicio. Vecinos de la zona 6 de Misco resultaron afectados por un paro organizado por transportistas. Tenso fue el inicio de la jornada para usuarios del transporte público en El Milagro, en la zona 6 de Misco, ya que decenas de pilotos realizaron un paro en el Boulevard El Caminero, exigiendo que se cobrara la tarifa de 2 quetzales para poder circular, cuando la tarifa autorizada es de 1 quetzal únicamente. Por denuncias de usuarios de la sección X del Milagro, nosotros empezamos a tomar el Milagro en un ordenamiento, ¿verdad? De que los buses pues se parqueen donde deben de parquearse, sin obstaculizar portones, salidas de cuadras y todo lo que es el tema de movilidad, ¿verdad? En el ordenamiento pues nosotros encontramos y nos denunciaron de que ellos estaban abusando en el cobro del pasaje. Fue cuando los compañeros pues de transporte y toda la PMT de Misco empezamos a actuar verificando ese tema. Ellos se molestaron porque nosotros estábamos actuando y pues nos amenazaron con ponernos un bloqueo aquí en el Boulevard El Caminero, y cuando mi persona se hizo presente pues teníamos totalmente paralizado el paso aquí en El Caminero. Luego de la intervención de agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, acordaron restablecer el servicio, aunque con la consigna de que será a través de una mesa técnica que se buscará solucionar este problema. Fíjese que yo directamente como propietario no le autoricé al piloto que hicieron. Esa fue una decisión directamente del piloto que es el que opera las unidades, donde ellos sienten que con 1 quetzal ya no pueden seguir operando.
Esta situación se encuentra afectando a unas 450 unidades de 3 empresas que operan las rutas 22, 23 y 29 de la colonia El Milagro. Telediario, información actual. 2 años han pasado de la muerte del aficionado de comunicaciones Kevin Díaz. Este hecho ocurrió previo a un clásico del fútbol guatemalteco. Francisco Pirir, presunto responsable, enfrenta juicio por este hecho. Cuando son encuentros deportivos entre rojos y cremas, esto denominado clásico, se genera bastante polémica entre sus aficionados. Y fue lo que ocurrió acá el 27 de abril del año 2014, cuando en este encuentro falleció Kevin García. Ahora, el Tribunal Cuarto de Instancia Penal inició el juicio en contra de uno de los supuestos responsables. Aproximadamente unas 20 personas le dan alcance a Kevin Alfonso Díaz García. Usted y sus acompañantes lo obligan a despojarse de sus vestimentas y sus copartícipes le provocan heridas con arma blanca. Los hechos que se dieron entre ambos aficionados fue proporcionado por más personas, no solo por él, aseguró el acusado, que dice no ser responsable de la muerte de Kevin Díaz. Yo llegué cuando ya él estaba lastimado. Cuando él estaba lastimado yo lo corro, pensando que él me había lastimado, pero lo corro un transcurso de 4 metros. Fue cuando yo le pongo el puntapié. Cuando pongo puntapié, yo reaccioné, estaba lastimado. Yo veo que estaba lastimado y en el mismo video pueden ver que yo me quedo parado. Su defensa también solicitó que se hagan presentes los demás implicados. Mientras tanto, Marlon Puente, alias El Pirulo, dice que para él ya es un caso cerrado y que se deben investigar ambas partes. Una persona actualmente es la que está presenciando hoy el debate, que es el acusado, y entonces, ¿dónde están las 19 personas restantes? Información actual. Un intento fallido hicieron los representantes de la portuaria Quetzal al solicitar a la sala de mayor riesgo que levanten el embargo y la intervención que se tenía en el lugar. Sin embargo, ahora los magistrados decidieron dejar en firme la orden del juzgado de extinción de dominio. Esto debido a la investigación que se hace en el lugar por el proceso legal que tienen 12 personas incluidas, el exbinomio presidencial de Otto Pérez y Roxana Valdetti, señalados de beneficiarse con sumas millonarias con dicho acuerdo. Guatemala trastorna todos los procesos. Así se refirió el ministro de Salud respecto al proceso de licitación que se lanzó el pasado 27 de mayo para adquirir el suministro de oxígeno, derivado a que en menos de un mes el contrato con la empresa Productos del Aire se finaliza, lo que pone en riesgo la vida de los guatemaltecos. Las opciones que tiene la cartera son solicitar al Congreso la ampliación del contrato o esperar hasta agosto, cuando finalice el proceso de licitación, para adquirir de nuevo el suministro. En espera de esta situación, de esta resolución estamos. Sin embargo, en caso de que esto no se dé, pues habría que crear, ya lo platicamos en la sesión de gabinete de hoy, un acuerdo presidencial para que se pueda comprar en forma urgente o en forma inmediata, como una situación de emergencia nacional, la falta de oxígeno en los hospitales. Otra modalidad es la compra directa, pero según la Contraloría General de Cuentas, en reiteradas ocasiones estos contratos han estado señalados por carecer de transparencia. Telediario, información actual. En diciembre del año pasado, durante los periodos de mayor crisis del sistema de salud pública, una fundación recibió el aporte de una empresa de comida rápida de 1 millón de quetzales, el cual sería donado al Hospital Roosevelt. Pero tras abrirse la invitación de sumarse al aporte por todos los guatemaltecos, se recaudaron más de 2 millones de quetzales. Con estos fondos se acordó con el centro asistencial invertirlo en ampliación de la emergencia de pediatría, por lo que ya se prepara el terreno donde será la ampliación de ese sector y cuyos trabajos podrían iniciar en los siguientes días, siempre y cuando se cumpla con todos los requerimientos de la ley.
Medellín, Colombia, será la sede del próximo Foro Económico Mundial, una reunión de los principales líderes empresariales y políticos, académicos y periodistas e intelectuales para analizar los problemas que enfrenta el mundo. Estamos trabajando aún en la definición de algunos temas. Creemos que es un tema muy importante para Guatemala participar en este Foro Económico Mundial. Están invitados los presidentes de México, el presidente de Colombia, el presidente de Panamá, el presidente de Costa Rica. Hay el presidente de Argentina, también asistirá la presidenta de Chile. Nosotros creemos, y yo estoy convencido de ello, de que estos espacios Guatemala no los puede ceder. La verdad es que son actividades bastante apretadas porque prácticamente, tal como hicimos con Cuba, se estuvo 30 horas en Cuba, se fue y se regresa, pero creo muy importante para Guatemala que el presidente de la República pueda asistir por los beneficios que esto, por supuesto, le abre al país. Y en política exterior no podemos dejar espacios sin ocupar, porque evidentemente los ocupa alguien más. Seguimos con más noticias. Álvaro Aguilar, vocalista de Alush Nahual, podría enfrentar un juicio. Y es que existe una demanda por supuestamente violar derechos de autor. El reconocido cantautor guatemalteco del grupo Alush Nahual, Álvaro Aguilar, es señalado de haber violado los derechos de autor por 4 canciones que supuestamente no eran de su autoría, por lo que el Ministerio Público solicitó que sea ligado a proceso por 2 delitos. En la cual indican que el día 21 de diciembre del año 2014, la entidad Acorde de Sociedad Anónima de nombre comercial Alush Nahual sacó a la venta los discos denominados Rarezas, sin contar con la autorización y licenciamiento correspondiente en relación a los derechos de autor y derecho conexo, del cual es titular la entidad Primera Generación Sociedad Anónima. La estrella chapina del pop rock negó los señalamientos, argumenta que lo único que quería era dar a conocer su material por recopilación de archivos antiguos, especial para los fans, hecho que ya sabía Giacomo Bonafina, quien ahora lo denuncia. 25 de septiembre, más tarde, le manda Giacomo Bonafina a Paulo los enlaces de internet para que Paulo pudiera bajar las canciones. Y entonces dice Giacomo, ya te mandé un link para que los bajaras. ¿Te llegó? Él le envió a Paulo, a sabiendas de lo que queríamos hacer, los archivos. Salva, un capítulo más, 500 años y del sueño se puede aprender, son las 4 canciones que pudieron haber sido tomadas de forma ilegal para la promoción del disco Rarezas, por lo que el MP pidió la investigación en este caso. Telediario, información actual. Por desconocimiento, muchas personas no lo hacen, sin embargo es una práctica que puede salvar vidas. Estás hablando de la donación de sangre. Correcto. De hecho, esto no cuesta nada y puede ser de mucha utilidad para los demás. ¿Sabía usted que por cada vez que dona sangre podría salvar la vida de 4 personas adultas y hasta 10 menores? Solo le tomará 20 minutos, donará menos de medio litro y su cuerpo no tardará más de 72 horas para recuperarse. Pero, ¿qué tanta cultura de donación hay en Guatemala? En el año 2015 se captaron 127.741 donantes de sangre a nivel nacional, de los cuales 6.939 fueron donantes voluntarios. Ellos representan el 5.43% de la donación de sangre en el país. El Seguro Social también ve limitaciones en las colectas. En el 2015 el Seguro Social colectó donaciones efectivas 56.807 unidades, de las cuales transfundimos 40.226. Los expertos aseguran que los donantes no engordan. Aquí desmienten otros mitos. El tatuaje tiene que tener 1 año o más de antigüedad para que puedan donar sangre. Perforaciones, los piercing y todo este proceso invasivo que tengan las personas con agujas o pues de hecho los tatuajes son procesos invasivos, entonces deben de esperar 1 año para hacer su donación. A propósito de esto, el 14 es el Día Mundial del Donante de Sangre y la Cruz Roja realizará una jornada de donación en y para los niños con cáncer de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica UNOP. Telediario, información.
Seguimos con más noticias. Gerson Mijangos, trabajador del organismo judicial, fue ligado a proceso por ser señalado de presuntamente cobrar 100 quetzales por un trámite que se hizo en el Juzgado Octavo Penal, lugar donde labora. La jueza en su resolución argumentó que el MP no tiene la declaración del denunciante y no se puede pedir la reserva al no existir nombre, pero sí hay una denuncia verbal de la esposa del supuesto sobornado. Mijangos fue beneficiado con medida sustitutiva y al efectuar el pago de 5,000 quetzales salió libre. El Ministerio Público busca dar atención a los casos donde estén señalados menores de edad. Para ello cuenta con un nuevo módulo de atención. Con una sala llena, la máxima autoridad del Ministerio Público, la fiscal general Telma Aldana, presentó un módulo de formación para la atención de casos de adolescentes en conflicto con la ley penal y destacó su importancia. Demanda que el personal que integra la Fiscalía de Adolescentes en conflicto con la ley penal tenga presente que el objetivo es establecer la existencia de una transgresión a la ley penal, la determinación del autor o partícipe y la aplicación de la sanción que corresponda, pero sobre todo privilegiar los principios rectores como son la reinserción del adolescente a su familia y a la sociedad, su protección integral, su interés superior, respeto a sus derechos y formación integral. Además, recalcó que este esfuerzo se suma a la transformación y profesionalización de las intervenciones que la justicia tiene en la persecución penal de este tipo de casos. Telediario, información actual. En otro tema, en el marco del Día de Miguel Ángel Asturias, hay novedades, pero en el campo de la música. Es correcto, el Cuarteto Asturias, cuyo nombre se inspira en nuestro premio Nobel, está de aniversario. Con el fin de crear música de cámara distinta, con instrumentos de cuerdas, las prácticas de dos amigos músicos se convertirían posteriormente en el Cuarteto Asturias, que cumple sus primeros 10 años de vida. Entonces tocábamos, por ejemplo, dúos de Beethoven, dúos de lo que encontráramos. Se nos fue como acortando el repertorio, entonces fue cuando Kenneth me dijo, mira, ¿por qué no hacemos un cuarteto de cuerdas? Entonces al inicio había un poquito de temor de cómo iba a reaccionar el público, pero con el tiempo, con los conciertos, la aceptación de que la gente quería más música de la que estábamos tocando y así se fue abriendo muchísimo el campo. El cuarteto, nombrado en honor al reconocido artista nacional Miguel Ángel Asturias, interpreta una amplia gama de géneros musicales, desde los tradicionales guatemaltecos hasta adaptaciones más contemporáneas. 10 años de estar juntos como cuarteto, algo muy difícil de hacer aquí en Guatemala, ya que los grupos siempre inician y a los 2-3 años pues lamentablemente se separan separando. Creo que uno de los más bonitos sueños y que se han cumplido para mí es poder estar acá, que ya nos conozcan. Ha sido un reto porque no es solo el hacer música, sino que también es poder convivir con cada uno de nuestros compañeros, se vuelve su familia. Y Unue en la viola, Kenneth en el cello, Álvaro y Rosario en los violines, continúan con ambiciosos proyectos de cara al futuro, que incluyen producciones discográficas. También preparan un magno recital que se presentará en el marco del Festival de Junio. Nos esperamos para nuestro concierto 10 años rompiendo esquemas el próximo miércoles 15 de junio en la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a las 20 horas, boletos a la venta en internet y en la taquilla el día del evento. Los esperamos. Telediario, información actual. Y nos despedimos, pásenla muy bien. Gracias por acompañarnos, será hasta mañana. Maciel, buenas noches. Feliz noche también para ustedes, los esperamos mañana nuevamente en una emisión más a las 19 horas.